Si ese carro viejo me gana, la empresa es tuya, burló el millonario. Pero lo inesperado sucedió. ¿Acaso un carro viejo puede cambiar un destino? Lo que sucedió esa noche desafió todas las leyes de la lógica y la justicia. El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México como una moneda de oro derritiéndose en el horizonte. Rodrigo Santana Velázquez limpiaba sus manos manchadas de aceite con un trapo que ya había visto mejores días, observando con orgullo el motor recién ajustado de su Datsun 1972. Ese carro color café oxidado no era solo un vehículo, era el último abrazo de su abuelo, la única herencia que había recibido, además de las manos hábiles para arreglar cualquier cosa con motor. A sus 28 años, Rodrigo había aprendido que la vida no regalaba nada, que cada peso debía ganarse con el sudor de la frente y que la dignidad valía más que cualquier fortuna. Su taller estaba ubicado en las afueras, donde las calles aún eran de tierra y las promesas del gobierno nunca llegaban, pero Rodrigo no se quejaba. Cada mañana se levantaba a las 5 para preparar el desayuno de su madre, Guadalupe, quien llevaba 3 años luchando contra una diabetes que le consumía las fuerzas poco a poco. Los medicamentos eran caros, las consultas más aún, y el seguro social parecía diseñado para hacerte morir mientras esperabas una cita. Pero Rodrigo resistía. Como el motor de ese Datsun que seguía rugiendo después de más de 50 años, las paredes de su pequeño taller estaban decoradas con fotografías viejas. Su abuelo junto al Datsun cuando aún era nuevo, brillante, prometedor. Su padre, a quien nunca conoció según su madre lo había abandonado antes de que él naciera. Rodrigo había crecido con ese vacío, con esa pregunta sin respuesta que a veces lo despertaba en las madrugadas. ¿Quién era su padre? ¿Por qué se había ido? Pero Guadalupe siempre cambiaba el tema. Sus ojos se llenaban de lágrimas y Rodrigo aprendió a no preguntar más. Esa tarde había recibido una llamada inesperada. Un cliente millonario organizaba un evento benéfico en Polanco, una de esas fiestas donde la gente rica se reunía para sentirse bien consigo misma mientras donaba migajas de sus fortunas. Necesitaban que alguien revisara los carros clásicos que exhibirían. El pago era bueno, muy bueno, suficiente para comprar las medicinas de su madre por 2 meses completos. Rodrigo no lo pensó 2 veces. Se puso su camisa de trabajo menos manchada, unos pantalones cafés que habían conocido mejores tiempos, y subió a su Datsun con su caja de herramientas. «Mi hijo, ten cuidado», le dijo Guadalupe desde la puerta, su voz débil pero llena de amor. «Esa gente no es como nosotros. No dejes que te hagan sentir menos». «No te preocupes, mamá», respondió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Solo voy a revisar unos carros y regreso. Descansa». El contraste entre su colonia y Polanco era como comparar la tierra con la luna. Las calles perfectamente pavimentadas, los jardines impecables, las mansiones que parecían palacios sacados de las películas europeas. Rodrigo sintió cómo se encogía en su asiento, cómo su carro parecía más viejo y ruidoso en medio de tanto lujo, pero apretó el volante con más fuerza y se recordó a sí mismo las palabras de su abuelo, palabras que había escuchado 1000 veces mientras aprendía a cambiar bujías y ajustar carburadores. «Mijo, este carro tiene alma, no importa que otros tengan carros más nuevos o más caros. Lo que importa es que este carro fue hecho con amor y se mantiene con dignidad. Trátalo bien y él te cuidará». Llegó a la mansión donde se celebraba el evento. Las luces colgantes brillaban como estrellas capturadas en cables dorados. La música clásica flotaba en el aire como perfume caro, y los invitados vestían trajes que probablemente costaban más que todo lo que Rodrigo ganaba en un año. Se estacionó discretamente en la parte de atrás donde le habían indicado, pero el organizador del evento, un hombre mayor con sonrisa amable, lo vio llegar y le hizo señas para que se acercara al frente. «Los carros clásicos están allá», le dijo señalando hacia el jardín principal. «Pero parece que llegaste en uno también. ¿Ese Datsun es del 72? Rodrigo asintió con orgullo, sintiendo cómo algo en su pecho se expandía. «Fue de mi abuelo. Lo mantengo como si fuera nuevo por dentro, aunque por fuera ya no luzca mucho».
El hombre sonrió con genuino interés, sus ojos iluminándose con nostalgia. Esos motores son legendarios. Mi padre tuvo uno igual. Recuerdo cuando era niño. El sonido de ese motor era como música. Todavía jala bien. Como el primer día, respondió Rodrigo, sintiendo cómo su pecho se inflaba un poco más. Al menos había alguien ahí que entendía el valor de las cosas más allá de su apariencia. Pero esa calidez duró poco. Mientras Rodrigo caminaba hacia los carros que debía revisar, escuchó el rugido inconfundible de un motor italiano. Una Ferrari roja, brillante como sangre fresca. Se deslizó por la entrada con una arrogancia que hacía juego con su conductor. Mauricio Ibarra Montes bajó del auto con la elegancia calculada de quien ha practicado cada movimiento frente al espejo. Traje azul marino impecable, corbata de moño negra, cabello perfectamente peinado hacia atrás, reloj que costaba más que una casa, sonrisa de tiburón que huele sangre en el agua. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron el lugar como depredador, evaluando territorio. Saludaba con gestos breves. Asentía con condescendencia cuando alguien intentaba hablarle. Era el centro de atención y lo sabía. Le gustaba, lo necesitaba. Mauricio Ibarra había construido su imperio no solo con dinero, sino con la necesidad constante de demostrar que era superior a todos los demás. Sus ojos se detuvieron en el Datsun de Rodrigo. Su sonrisa se amplió, pero no de forma amable. Era la sonrisa de quien acaba de encontrar algo para burlarse, un momento de entretenimiento en una noche que prometía ser aburrida. «¿Qué hace esa reliquia aquí?», preguntó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varios invitados voltearan. Caminó hacia el Datsun con pasos medidos, como si estuviera a punto de examinar un espécimen particularmente fascinante. ¿Es parte de la exposición de cosas que ya deberían estar en el basurero? Algunas risas cortesas siguieron el comentario. Rodrigo sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, cómo sus manos se cerraban en puños, pero se mantuvo firme. No iba a darle el gusto de verlo humillado. Había crecido escuchando burlas por su ropa remendada, por vivir en la colonia pobre, por trabajar con las manos. Había aprendido a construir muros alrededor de su dignidad. «Es mi carro», dijo con voz tranquila pero firme, cada palabra saliendo como piedra sólida. «Y funciona perfectamente». Mauricio se acercó más, mirándolo de arriba abajo como quien examina un insecto particularmente desagradable. Sus ojos se detuvieron en las manchas de aceite de la camisa de Rodrigo, en los zapatos gastados, en las manos callosas que denunciaban años de trabajo duro. «Ah, el mecánico, claro, tiene sentido. Un carro pobre para un hombre pobre». Se giró hacia sus amigos que comenzaban a acercarse, atraídos por la escena como tiburones al olor de sangre. ¿Pueden creerlo? En pleno 2024, y todavía hay gente que maneja chatarra de hace más de 50 años. «Es un clásico», intervino alguien tímidamente desde la multitud. Una mujer joven con vestido verde, que parecía incómoda con la crueldad gratuita. «Un clásico es un carro que se cuida, que se restaura con piezas originales, que vale millones en subastas», replicó Mauricio con desdén, señalando su Ferrari como si fuera evidencia irrefutable. «Esto es simplemente basura que aún enciende. Probablemente contamina más que una fábrica». Rodrigo apretó los puños. Cada palabra era una bofetada. Cada risa de la multitud era sal en la herida. Pero había aprendido desde niño que la violencia solo empeoraba las cosas. Su madre se lo había enseñado cuando llegaba a casa, con moretones de pelearse con niños que se burlaban de sus zapatos rotos. «La violencia es el último refugio de quien no tiene argumentos, mijo. Tú siempre ten argumentos». «Con permiso», dijo, tratando de alejarse hacia los carros que debía revisar, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello. Pero Mauricio no había terminado. La crueldad de los ricos muchas veces no tiene límite, especialmente cuando tienen audiencia, cuando pueden reforzar su posición en la jerarquía social, aplastando a quien esté debajo. «Espera, espera», dijo, tomándolo del hombro con una mano que nunca había conocido el trabajo honesto. «No te vayas, tengo una propuesta para ti, algo que podría cambiar tu vida». Rodrigo se detuvo. Volteando lentamente,
Los ojos de Mauricio brillaban con malicia y diversión, con la emoción de quien está a punto de hacer algo que sabe que será viral en redes sociales. «Hagamos algo interesante», continuó el millonario, alzando la voz para asegurarse de que todos escucharan. Sacó su teléfono y se lo entregó a uno de sus amigos, un hombre con smoking que parecía acostumbrado a obedecer sin cuestionar. «Graba esto, Roberto. Va a ser épico». Se posicionó junto a su Ferrari, una mano sobre el cofre reluciente, señalando el Datsun de Rodrigo con gesto teatral. «Te propongo una carrera desde aquí hasta el viaducto de Insurgentes. Son apenas 5 kilómetros. Una carrerita amistosa». «No me interesa», respondió Rodrigo con firmeza, cada instinto gritándole que esto era una trampa, que nada bueno podía salir de esto. «Ah, pero es que no has escuchado la mejor parte», insistió Mauricio, su sonrisa volviéndose aún más amplia. Como lobo mostrando colmillos, se giró hacia la cámara, como si estuviera dando un discurso histórico que sería recordado por generaciones. «Si ese carro viejo te gana, si logra llegar antes que mi Ferrari, te doy mi empresa, Ibarra Automotive Industries, toda, con sus $150 millones en activos, sus 1.200 empleados, sus patentes, todo. Mi empresa es tuya si ese cacharro me gana». Un murmullo recorrió la multitud como ola en el océano. Algunos reían nerviosamente, otros parecían genuinamente incómodos con la crueldad del espectáculo. Rodrigo sintió cómo el mundo se volvía irreal por un momento, como si estuviera soñando o en medio de una pesadilla particularmente extraña. «¿Y si pierdo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta, aunque podía ver en los ojos de Mauricio exactamente qué tipo de humillación tenía planeada. «No vas a perder nada, porque no tienes nada que perder», dijo Mauricio con crueldad que cortaba como navaja. «Pero si insistes en condiciones, si pierdes admites frente a todos que tu carro es basura y que tú eres un don nadie que nunca va a llegar a nada, que naciste pobre y morirás pobre porque así es el orden natural de las cosas. Trato». El silencio que siguió fue denso, pesado, todos esperaban la respuesta. Esperaban. Algunos deseaban que Rodrigo rechazara, que mantuviera su dignidad alejándose. Otros, secretamente, querían ver el espectáculo, la humillación pública, el momento viral. Rodrigo miró su Datsun, conocía cada tornillo, cada pistón, cada centímetro de ese motor. Lo había reconstruido completo 3 veces. Sabía exactamente cuánta potencia podía generar. Conocía sus límites y sus fortalezas. Sabía que el carburador estaba perfectamente calibrado, que las bujías eran nuevas, que los neumáticos tenían la presión exacta, pero también sabía que estaba frente a una Ferrari que costaba más de $500,000, con tecnología de punta y un motor que había sido diseñado por ingenieros alemanes e italianos para la velocidad pura, con sistemas de tracción computarizados y aerodinámica estudiada en túneles de viento. Pero había algo más profundo que la lógica, había orgullo, había dignidad. Había la memoria de su abuelo diciéndole aquella tarde de verano, semanas antes de morir: «Mijo, este carro tiene alma, trátalo bien y él te cuidará. Y recuerda siempre, no importa cuán grande sea el gigante, David tenía razón, una piedra bien lanzada puede cambiar la historia». «Acepto», dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su propia voz. La multitud estalló en exclamaciones. Algunos aplaudían emocionados por el espectáculo prometido. Otros movían la cabeza con lástima anticipada. Mauricio rió con genuina alegría, como niño a punto de destruir el castillo de arena de otro niño, como cazador que sabe que su presa está acorralada. «Excelente, esto va a ser legendario». Se volvió hacia la cámara con expresión seria, como si estuviera firmando un contrato notariado. Escucharon, amigos, testigos presenciales y todos los que ven esto por internet. Si este mecánico y su carro del Jurásico me ganan, Ibarra Automotive es suyo. Les doy mi palabra de honor. Pero todos sabemos que eso no va a pasar. Las leyes de la física son claras. Se organizó rápidamente, con la eficiencia de quien está acostumbrado a que sus caprichos se cumplan inmediatamente. Algunos invitados subieron a sus propios carros para seguir la carrera. Otros se quedaron viendo por las cámaras de sus teléfonos, transmitiendo en vivo
El amigo de Mauricio seguía grabando todo. Su teléfono ahora conectado a un estabilizador profesional. En minutos, miles de personas estaban viendo la transmisión en vivo. Rodrigo subió a su Datsun con las manos temblando, no de miedo, sino de adrenalina pura corriendo por sus venas como electricidad. Cerró los ojos por un momento, respiró profundo, visualizó el camino, había manejado por esas calles cientos de veces, conocía cada curva, cada semáforo, cada desnivel, sabía dónde el pavimento era más suave, dónde había que tener cuidado con baches, revisó los espejos, ajustó el asiento exactamente como le gustaba, puso las manos en el volante. El cuero estaba gastado, suave por décadas de uso. Su abuelo había puesto esas manos ahí. Su madre había aprendido a manejar en este carro. Ahora era su turno de honrar ese legado. El motor ronroneó cuando giró la llave. Un sonido familiar que lo calmó inmediatamente, como canción de cuna que había escuchado toda su vida. «Abuelo», susurró, mirando la fotografía pequeña que mantenía pegada al tablero. Una imagen descolorida de un hombre sonriente junto a este mismo carro cuando aún era nuevo. «Si alguna vez hubo un momento para que me cuides desde arriba, es este. No te pido que me hagas ganar, solo te pido que me des el coraje para intentarlo». Mauricio se subió a su Ferrari con la tranquilidad absoluta del que ya sabe que ganó antes de empezar. Encendió el motor y el rugido fue ensordecedor, intimidante, como rugido de dragón despertando. Era una declaración de superioridad técnica absoluta, un recordatorio de que el dinero compra velocidad, que la tecnología vence a la nostalgia. Se posicionaron lado a lado en la calle frente a la mansión, exactamente como en la imagen que capturaría este momento para la posteridad. La Ferrari roja, reluciente, perfecta, símbolo del triunfo del capitalismo moderno. El Datsun Café, oxidado, humilde, símbolo de la resistencia del trabajador honesto. Mauricio con su traje impecable, apuntando con el dedo y riendo con arrogancia pura. Rodrigo con su camisa manchada de aceite, sosteniendo su dignidad con las dos manos. Uno de los organizadores del evento, un hombre con smoking que claramente disfrutaba del drama, se paró al frente con un pañuelo blanco que había pedido prestado a una señora entre la multitud. «A la cuenta de 3», gritó, su voz amplificada por bocinas que alguien había colocado rápidamente. «1». Rodrigo respiró profundo, cerró los ojos por una fracción de segundo. Visualizó cada curva del camino, cada semáforo, cada momento donde tendría que cambiar de velocidad con precisión quirúrgica. Pensó en su madre esperándolo en casa, pensó en su abuelo, pensó en todos los momentos de su vida donde alguien le había dicho que no era suficiente, que nunca llegaría a nada, que debía aceptar su lugar en el orden social. 2. Mauricio lo miró desde su Ferrari, levantó la mano y lo saludó con condescendencia absoluta, como despidiéndose de un perdedor, como diciendo adiós a alguien que está a punto de aprender una lección dolorosa sobre conocer su lugar en el mundo. 3. El pañuelo cayó y ambos motores rugieron simultáneamente. La Ferrari salió disparada como misil guiado, sus llantas chirriando contra el pavimento con violencia, dejando marcas negras de caucho quemado, dejando a Rodrigo atrás en una fracción de segundo. La aceleración fue brutal, inhumana, producto de ingeniería llevada al límite. La multitud gritaba, algunos vitoreando a Mauricio, otros simplemente absortos en el espectáculo de velocidad pura, pero Rodrigo no se desesperó. No pisó el acelerador a fondo inmediatamente. Conocía su carro, conocía sus tiempos, sabía que el Datsun necesitaba calentarse correctamente, que el motor de más de 50 años requería delicadeza antes de exigirle todo. La Ferrari era más rápida en línea recta, sin duda alguna, era superior en potencia bruta, en tecnología, en todo lo que el dinero puede comprar. Pero el camino hacia Insurgentes no era solo línea recta, había curvas, había tráfico impredecible, había semáforos, había elementos humanos que ninguna computadora podía calcular perfectamente, y el Datsun, aunque viejo, era ligero, pesaba la mitad que la Ferrari, era ágil, respondía a cada movimiento del volante como extensión de su propio cuerpo. Como bailarín que ha practicado la misma coreografía durante décadas, Mauricio iba adelante, casi 100 metros de ventaja,
Cuando llegaron al primer semáforo, estaba en amarillo, a punto de cambiar. La Ferrari no disminuyó la velocidad ni 1 milímetro. Mauricio pasó justo cuando cambió a rojo, violando claramente la ley. Pero confiado en que su dinero lo protegería de cualquier consecuencia, Rodrigo tuvo que frenar. Las leyes no eran sugerencias para él. No tenía abogados caros esperando para sacarlo de problemas. Los carros que lo seguían comenzaban a alcanzarlo. Parecía que todo había terminado antes de empezar. En los comentarios de la transmisión en vivo, miles escribían mensajes de lástima. Ya perdió. Nunca tuvo oportunidad. Los ricos siempre ganan. Pero entonces el semáforo cambió a verde y Rodrigo pisó el acelerador con precisión absoluta, no con fuerza bruta, sino con el conocimiento exacto de cuánto podía exigirle al motor sin dañarlo. El Datsun respondió como caballo de carreras, esperando esa señal. Las calles de Polanco se convirtieron en un borrón de colores y luces. Rodrigo conducía con una concentración que bordeaba lo meditativo, cada cambio de velocidad perfectamente sincronizado con el sonido del motor. Cada curva tomada en el ángulo exacto, calculado por años de experiencia para no perder impulso ni un segundo. Mauricio iba confiado en su Ferrari, casi relajado. Miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando, esperando ver al Datsun muy atrás, probablemente descompuesto en el camino. Sonreía imaginando el momento de la humillación final, pensando en cómo esto reforzaría su imagen de ganador inevitable. Pero en una de esas miradas casuales al espejo, lo vio más cerca de lo que esperaba. Su sonrisa vaciló por un segundo. Frunció el ceño. Imposible. El camino se estrechaba al entrar a una zona más transitada, donde el dinero de Polanco se mezclaba con la clase media alta. La Ferrari, más ancha, con su carrocería diseñada para aerodinámica en autódromos profesionales, tenía que ser más cuidadosa al esquivar los otros carros que circulaban normalmente, ajenos a la carrera que se desarrollaba, pero el Datsun, más pequeño, más estrecho, se deslizaba entre los espacios como bailarín experimentado en pista llena, como pez navegando entre corales. Rodrigo conocía esas calles mejor que las líneas de su propia mano. Había manejado por ahí 1000 veces haciendo entregas, recogiendo refacciones para el taller, llevando a su madre al doctor cuando las crisis de azúcar la dejaban sin fuerzas. Cada cuadra le traía un recuerdo. Ahí estaba la panadería donde compraba pan dulce los domingos, allá la papelería donde había comprado sus cuadernos de primaria, más adelante el hospital donde había esperado horas y horas para que atendieran a su madre. La distancia se acortaba con cada segundo. 100 metros se convirtieron en 70, luego en 50. Mauricio comenzó a sudar, pequeñas gotas formándose en su frente perfectamente rasurada. Esto no podía estar pasando, era imposible. Su Ferrari costaba más de $500,000. Era tecnología alemana e italiana combinada en perfecta armonía. Tenía 500 caballos de fuerza, sistemas de tracción controlados por computadora, frenos de carbono cerámica, suspensión adaptativa. No podía perder contra un carro que debería estar en un museo o en un deshuesadero, esperando ser convertido en latas de refresco. Pero la realidad no consultaba con el orgullo de Mauricio. A 3 kilómetros del viaducto, Rodrigo ya estaba a 30 metros. La gente que veía la transmisión en vivo comenzaba a enloquecer en los comentarios. El video se compartía a velocidad viral. En 20 minutos ya había más de 100,000 personas viendo, luego 200,000, luego 500,000. Los servidores de la plataforma comenzaban a sobrecargarse. «No es posible», gritaban los comentarios. «El Datsun está ganando. David contra Goliat en tiempo real. Esto es historia». Llegaron a una curva pronunciada, una de esas curvas que aparecen sin previo aviso en las calles de la Ciudad de México. Mauricio la tomó a alta velocidad, confiando completamente en la tecnología de su carro, en los sistemas computarizados que ajustaban la suspensión y distribución de potencia automáticamente. La Ferrari se balanceó ligeramente, sus llantas chirriando contra el asfalto, el control de tracción trabajando a máxima capacidad para mantener el carro en la trayectoria correcta. Rodrigo, en cambio, disminuyó apenas un segundo antes de la curva, no por miedo sino por conocimiento.
Sabía exactamente cuánto agarre tenían sus neumáticos. Conocía los límites de su suspensión mecánica sin computadoras. Giró el volante con precisión quirúrgica, sintiendo cómo el carro se inclinaba en el ángulo perfecto, y aceleró en el momento exacto de la salida de la curva, cuando las ruedas volvían a tener tracción completa. Ganó 5 metros más. Ahora estaban casi lado a lado. Mauricio podía ver por su ventana el rostro concentrado de Rodrigo. Podía ver las manos firmes en el volante. Podía ver los ojos enfocados con intensidad láser en el camino. Ya no reía. Ya no se burlaba. La sonrisa arrogante había sido reemplazada por una mueca de concentración mezclada con pánico creciente. Apretaba el volante con furia y pisaba el acelerador hasta el fondo, sintiendo cómo el motor italiano rugía con toda su potencia. Pero había un problema que el dinero no podía resolver. El tráfico adelante se complicaba. Un camión de carga de una empresa de refrescos iba lento en el carril derecho. Obstruyendo el paso, la Ferrari tuvo que disminuir la velocidad abruptamente. Los frenos de carbono cerámica trabajando con eficiencia, pero no podían violar las leyes de la física. Rodrigo vio el espacio entre el camión y la orilla de la calle. Era estrecho, peligrosamente estrecho. Cualquier error y se estrellaría contra el camión por un lado o contra la banqueta por el otro. Su carro quedaría destrozado, él podría quedar herido. Pero su Datsun era más pequeño que la Ferrari. El espacio era suficiente, apenas, pero suficiente. Respiró hondo. Visualizó la trayectoria, calculó los centímetros en su mente y tomó el espacio con decisión absoluta. El Datsun pasó rozando el camión por un lado, tan cerca que podía ver su propio reflejo distorsionado en el metal del tráiler, y la orilla por el otro, las llantas a centímetros de la banqueta. Los que veían desde los carros que los seguían gritaron de emoción y terror simultáneamente. Mauricio golpeó el volante con frustración que rayaba en desesperación. Ahora Rodrigo iba adelante. El viaducto de Insurgentes ya se veía en el horizonte, su estructura de concreto elevándose contra el cielo que comenzaba a oscurecerse. Faltaba menos de 1 kilómetro. Mauricio pisó el acelerador con desesperación, que ya no era confianza, sino pánico. La Ferrari comenzó a recuperar terreno, en línea recta pura, sin obstáculos. La superioridad técnica era innegable, era simple física, potencia bruta que no podía negarse. Rodrigo lo sabía. Veía por el espejo cómo la Ferrari se acercaba como depredador hambriento, como tiburón oliendo sangre. Podía escuchar el rugido del motor italiano incluso dentro de su propio carro. 500 caballos de fuerza versus 120. No había comparación posible. Pero Rodrigo tenía un as bajo la manga. Conocía esa calle mejor que nadie. Había pasado por ahí miles de veces. Sabía que justo antes del viaducto, a unos 300 metros, había un pequeño desnivel, un bache que las autoridades municipales llevaban años prometiendo arreglar, pero nunca lo hacían. Era uno de esos detalles que solo conocen los que manejan por ahí regularmente, que solo importan a los que no pueden pagar mecánicos caros para arreglar suspensiones dañadas. La Ferrari, baja y rígida, diseñada para circuitos perfectamente pavimentados, tendría que disminuir o arriesgarse a dañar su suspensión, posiblemente romper algo en el chasis. Pero el Datsun, con su suspensión más alta y flexible, diseñada en una época donde las carreteras no eran perfectas, podía pasar el bache sin mayor problema si se tomaba en el ángulo correcto. Y así fue. Mauricio vio el bache demasiado tarde. No había tenido tiempo de estudiar el camino, de memorizar cada detalle. Para él, las calles de la ciudad eran solo obstáculos entre su mansión y sus oficinas, lugares por donde su chofer lo llevaba mientras él revisaba correos en su teléfono. Tuvo que frenar bruscamente, sintiendo cómo el cinturón de seguridad se tensaba contra su pecho. La Ferrari se sacudió al pasar el desnivel, sus amortiguadores protestando audiblemente. El Datsun pasó por encima del bache en el ángulo perfecto, apenas sintiendo el impacto, sus resortes absorbiendo el golpe, con la eficiencia de décadas de diseño probado. Y en ese momento, en esa fracción de segundo donde la física y el conocimiento local se combinaron perfectamente, Rodrigo ganó los metros necesarios.
Los metros que marcarían la diferencia entre la historia como siempre ha sido y la historia como podría ser. Cruzó primero bajo el viaducto de Insurgentes. Ganó. El mundo pareció detenerse por un momento infinito. El tiempo se volvió elástico, estirándose. Los carros que los seguían frenaron abruptamente, sus conductores saliendo antes de que los motores se apagaran completamente. La gente bajó gritando, incrédula, algunos riendo con alegría, otros llorando sin saber exactamente por qué, simplemente sintiendo que habían presenciado algo importante, algo que trascendía una simple carrera. Los teléfonos grababan desde todos los ángulos posibles. El video en vivo había explotado completamente. Ya eran más de 1 millón de personas viéndolo en tiempo real, luego 2 millones, luego 5. Los comentarios se sucedían tan rápido que era imposible leerlos, un río constante de emociones en texto. Rodrigo bajó de su Datsun con las piernas temblando, no por cansancio físico, sino por la adrenalina que aún le recorría todo el cuerpo como corriente eléctrica. Sus manos temblaban ligeramente. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Miró su carro como si fuera la primera vez que lo veía, como si realmente fuera algo mágico y no solo metal, caucho y recuerdos. Mauricio se bajó de su Ferrari con el rostro rojo de furia y vergüenza, sudor corriendo por su frente, su corbata de moño ligeramente torcida, su perfección estética finalmente agrietada. Los dos se miraron en silencio por un momento eterno, un momento que las cámaras capturaban desde docena de ángulos diferentes. Trampa. Fue lo único que Mauricio pudo decir, su voz saliendo estrangulada por la incredulidad. ¿Hiciste trampa? ¿Tomaste rutas ilegales? ¿Violaste alguna regla? Trampa, repitió Rodrigo, su voz ahora más firme que nunca, alimentada por la justicia del momento. Conocer el camino no es trampa. Cuidar mi carro para que responda bien no es trampa. Respetar los semáforos no es trampa. Tú propusiste la carrera sin especificar reglas. Tú pusiste las condiciones. Tú dijiste que si llegaba primero, tu empresa era mía. Y perdiste. Frente a millones de testigos, perdiste. La multitud rodeaba la escena en círculo apretado. Todos grababan. Cada teléfono era una cámara. Cada persona un testigo que podría subir su versión de los hechos. El amigo de Mauricio seguía transmitiendo en vivo, aunque ahora con expresión profundamente incómoda, como quien se da cuenta de que está documentando la caída de un imperio. «No voy a darte nada», dijo Mauricio entre dientes, su voz baja pero llena de veneno. Fue una broma, un comentario casual. Nadie en su sano juicio creería que iba en serio. Nadie apostaría realmente una empresa de $150 millones en una carrera callejera. «Está grabado», dijo alguien desde la multitud, una voz femenina que se atrevía a desafiar al millonario. «Dijiste textualmente que si perdías, le dabas tu empresa. Lo dijiste frente a cientos de testigos presenciales y millones en línea. Tu palabra frente al mundo». Mauricio miró alrededor. Realmente miró. Quizás por primera vez en su vida viendo a las personas como algo más que decoración de fondo. Los rostros ya no mostraban admiración. Algunos mostraban decepción profunda, otros desprecio abierto, otros más, una satisfacción apenas contenida de ver al poderoso caer, la imagen del millonario poderoso y justo, del empresario que hacía caridad, del hombre de palabra, comenzaba a resquebrajarse frente a la imagen del millonario tramposo y cobarde, del rico que humilla a los pobres por diversión y luego no cumple sus promesas. «Esto no se va a quedar así», advirtió Mauricio, señalando a Rodrigo con el dedo tembloroso de furia contenida. «Voy a demandarte, voy a destruirte legalmente, voy a hacer que cada día de tu vida sea un infierno burocrático. No sabes con quién te metiste. Tengo abogados que cobran más en 1 hora que lo que tú ganas en 1 año». Pero las palabras sonaban huecas incluso mientras las decía. Ya no era el tiburón confiado nadando en aguas conocidas. Era el pez atrapado en la red de su propia arrogancia. Enredándose más con cada movimiento desesperado, Rodrigo no respondió a las amenazas. No tenía energía para eso. Simplemente subió a su Datsun, cerró la puerta con suavidad y arrancó el motor. El ronroneo familiar lo calmó.
La multitud abrió paso, dividida por opiniones pero unida en presenciar el momento. Algunos aplaudieron tímidamente al principio, luego con más fuerza. Otros se quedaron en silencio, procesando lo que significaba esto. Rodrigo manejó de regreso a su casa, el corazón aún latiendo con fuerza, las manos aún temblando ligeramente en el volante, sin poder creer completamente lo que había sucedido. Las calles de Polanco dieron paso a las calles de clase media, luego a su colonia en las afueras. El contraste nunca había sido más marcado. Pero esta vez, Rodrigo no sintió vergüenza por venir de donde venía. Sintió orgullo. Llegó a su casa pequeña y estacionó el Datsun en su lugar habitual. Su madre estaba en la puerta. Había visto todo por internet en el teléfono que él le había regalado para su cumpleaños. Lloraba sin control, sus manos temblando. «Mijo, ¿qué hiciste?», preguntaba entre sollozos. «¿Qué hiciste?». Rodrigo la abrazó, sintiendo cómo ella se aferraba a él con fuerza. «Solo defendí nuestra dignidad, mamá. Solo demostré que no somos menos que nadie». Esa noche no durmió ni un minuto. Las redes sociales habían explotado completamente. El video tenía ya más de 10 millones de vistas en las primeras 6 horas. Los medios de comunicación tradicionales comenzaban a cubrirlo en noticieros nocturnos. «Mecánico humilde vence a millonario arrogante en carrera épica», decían los titulares. «David contra Goliat en las calles de Polanco». El hombre que ganó una empresa con un carro del 72. ¿Cumplirá el millonario su palabra? Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas exclusivas. Abogados ofreciéndole representación gratuita. Gente común simplemente felicitándolo, contándole sus propias historias de humillación a manos de los ricos, agradeciéndole por dar esperanza. Algunos mensajes lo hacían llorar. «Mi hijo vio el video y me dijo que ya no le da vergüenza que sea intendente. Trabajo limpiando casas de ricos y hoy pude mirarlos a los ojos sin agachar la cabeza». Su madre, Guadalupe, lloraba mientras veía las noticias una y otra vez, preocupada de que esto trajera problemas, pero también sintiendo un orgullo que no había sentido en años, quizás en décadas. «Mijo, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntaba entre lágrimas, sus manos arrugadas tomándolas de él. «Ese hombre tiene poder, tiene dinero, puede hacernos daño». «No lo sé, mamá», admitía Rodrigo con honestidad brutal, «pero hice lo correcto, defendí mi dignidad, defendí la memoria del abuelo, defendí a todos los que alguna vez han sido humillados por tener menos dinero, y si eso me trae problemas los enfrentaré. Ya no voy a agachar la cabeza». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El video se volvió uno de los más vistos en la historia de Internet en México. Llegó a 30 millones de vistas, luego 50, luego 100. Se compartía en grupos de WhatsApp, en páginas de Facebook, en hilos de Twitter que se volvían tendencia mundial. Gente de otros países lo veía con subtítulos. Se convertía en símbolo universal de la lucha del trabajador contra el abuso del poderoso. 3 días después, llegó la primera citación legal, entregada por un mensajero con expresión seria. Mauricio había cumplido su amenaza. Lo demandaba por fraude, por conspiración, por invasión de privacidad al grabarlo sin permiso, por daño moral, por difamación. Los cargos eran absurdos, claramente inventados, pero los abogados de Mauricio eran los mejores que el dinero podía comprar. Socios de los bufetes más prestigiosos del país. Rodrigo leyó los documentos legales sin entender la mitad de los términos jurídicos. Cada página era una amenaza velada, cada cláusula una trampa potencial. No tenía dinero para un abogado que pudiera competir contra ese arsenal legal. Pero algo inesperado sucedió. Docenas de abogados se ofrecieron a representarlo gratuitamente. Jóvenes recién egresados queriendo hacer justicia. Veteranos cansados de defender a los ricos, activistas de derechos humanos que veían esto como símbolo de algo más grande. La historia lo había convertido en más que una persona, era símbolo. El trabajador honesto contra el rico abusivo, David contra Goliat, la esperanza contra la resignación. Entre todos formaron un equipo legal voluntario. Trabajaban en las noches, después de sus trabajos regulares. Se reunían en cafeterías baratas,
en la sala de la casa de Rodrigo, en cualquier lugar donde pudieran tener una mesa y conexión a Internet. La gente común les mandaba dinero para gastos, 5 pesos aquí y 10 allá, hasta formar una cantidad respetable. El caso se volvió mediático de una manera que México no había visto en años. Las audiencias eran transmitidas en vivo. Los canales de noticias analizaban cada desarrollo. Las redes sociales se dividían en bandos. La mayoría apoyaba a Rodrigo, pero había quienes defendían a Mauricio, argumentando que la propiedad privada era sagrada, que nadie podía obligar a alguien a regalar su empresa, que esto sentaba un precedente peligroso. Mauricio intentaba desacreditarlo en cada oportunidad, dando entrevistas donde argumentaba que la apuesta nunca había sido seria, que era solo entretenimiento, que cualquier persona sensata lo entendería así. Sus abogados presentaban argumentos técnicos sobre contratos verbales, sobre la imposibilidad legal de transferir una empresa bajo coacción emocional, pero el video era claro. Sus palabras habían sido inequívocas, y lo peor para él, más evidencias comenzaban a salir. Gente compartía otras historias en redes sociales, exempleados hablando de cómo Mauricio había humillado a trabajadores, pequeños empresarios contando cómo había destruido sus negocios para expandir su imperio, mujeres acusándolo de acoso en ambientes laborales. Su fortuna, quedaba cada vez más claro, estaba construida sobre la explotación sistemática y el abuso de poder. La opinión pública se volvió completamente contra él. Las acciones de Ibarra Automotive comenzaron a caer en la bolsa. Los inversionistas se ponían nerviosos, no por la posible pérdida de la empresa en la apuesta, sino por el daño reputacional. La marca Ibarra, que antes era sinónimo de éxito empresarial, ahora se asociaba con arrogancia, crueldad y explotación laboral. Los empleados de la empresa comenzaron a hablar. Sindicatos que habían sido silenciados por años encontraron valor. Historias de jornadas laborales excesivas, de salarios congelados mientras las ganancias aumentaban, de despidos injustificados, de condiciones inseguras toleradas para ahorrar costos. Todo salía a la luz como pus, de una herida infectada finalmente expuesta al aire. Mauricio intentaba contener el daño, pero cada declaración empeoraba las cosas. En una entrevista particularmente desastrosa dijo: «La gente necesita entender su lugar en la sociedad. No todos están destinados al éxito». El comentario se volvió viral instantáneamente, citado y criticado por millones. Pero en medio de todo ese caos mediático y legal, algo más emergió, algo que nadie, ni siquiera el propio Rodrigo, ni siquiera su madre Guadalupe, esperaba. Algo que cambiaría todo de maneras que una simple carrera nunca podría. Una mujer mayor se presentó en la oficina improvisada que el equipo legal de Rodrigo había establecido en un pequeño local comercial donado por un simpatizante. Se llamaba Cristina Montes de Ibarra. Era la viuda del socio fundador original de Ibarra Automotive, el hombre que había comenzado la empresa junto a Mauricio hace más de 30 años. Traía documentos amarillentos por el tiempo, cartas con tinta descolorida, fotografías que olían a naftalina y memoria. «Necesito hablar con Rodrigo Santana», dijo con voz temblorosa pero determinada, sus ojos llorosos pero resueltos. «Necesito contarle la verdad sobre quién es realmente, la verdad que he guardado por demasiado tiempo porque me daba miedo, porque Mauricio me amenazó, porque pensé que protegía a más gente manteniéndome callada». Los abogados la hicieron pasar, intrigados pero escépticos. Habían visto todo tipo de personas queriendo participar en el caso, algunos con buenas intenciones, otros buscando sus 15 minutos de fama. Cuando Rodrigo llegó después de su turno en el taller, donde aún trabajaba porque necesitaba el dinero diario, vio a la mujer sentada en una silla plegable, sus manos arrugadas aferradas a un sobre manila viejo. Había algo en sus ojos, algo familiar que no podía identificar. «¿Usted quería hablar conmigo?», preguntó con cortesía, quitándose la gorra manchada de aceite. Cristina lo miró con intensidad que dolía. «¿Te pareces tanto a él?», dijo con voz quebrada. «Los mismos ojos, la misma forma de las manos, incluso la manera en que inclinas la cabeza cuando piensas». «¿Perdón?». Rodrigo frunció el ceño, confundido.
Cristina abrió el sobre y comenzó a sacar documentos uno por uno, colocándolos en la mesa como evidencia en un juicio. Certificados de nacimiento, cartas de amor escritas en caligrafía cuidadosa, fotografías antiguas donde aparecía un hombre que Rodrigo no reconocía, recibos médicos, documentos corporativos con firmas y sellos oficiales. Tu madre, Guadalupe Velázquez, trabajó como secretaria en Ibarra Automotive hace 30 años, comenzó Cristina, su voz ganando fuerza con cada palabra. Ahí conoció a mi esposo, Roberto Montes. Él era el socio fundador, el genio técnico detrás de la empresa, el hombre que realmente entendía los motores y la ingeniería. Mauricio solo ponía el dinero y las conexiones políticas. Rodrigo sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Su madre nunca le había contado que trabajó en esa empresa. Nunca había mencionado conocer a ningún Roberto Montes. Se enamoraron, continuó Cristina, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Yo lo sabía. Todo el mundo en la empresa lo sabía. Roberto y yo llevábamos años en un matrimonio infeliz, de esos que se mantienen por las apariencias y por los hijos. Él me confesó su amor por Guadalupe. Me pidió el divorcio. Yo acepté. Estábamos arreglando los papeles legalmente cuando sucedió el accidente. Se detuvo, la voz quebrándose por completo. Uno de los abogados le ofreció un vaso de agua que ella tomó con manos temblorosas. Fue en la carretera a Querétaro. Continuó después de beber. Alguien lo sacó del camino, nunca se probó, pero siempre supe que fue arreglado. Roberto tenía información sobre irregularidades financieras que Mauricio estaba haciendo. Iba a denunciarlo. El accidente lo dejó en coma por 2 meses. Cuando despertó tenía daño cerebral severo. No me recordaba claramente. No recordaba a Guadalupe para nada. No recordaba la promesa. No recordaba el amor. Rodrigo se sentó pesadamente, sintiendo cómo cada revelación era un golpe físico. Mi padre, susurró. Mauricio aprovechó la situación. La voz de Cristina se llenó de veneno. Mientras Roberto estaba confundido, vulnerable, con la mente dañada, lo convenció de firmar documentos que le daban el control casi total de la empresa, documentos que Roberto nunca habría firmado estando en sus cabales. Yo no entendía de negocios entonces. Confié en que Mauricio cuidaría de su socio. Fui tonta. Sacó más documentos del sobre, contratos con fechas, firmas que parecían temblorosas, evaluaciones médicas que probaban el estado mental disminuido de Roberto al momento de firmar. Roberto murió 5 años después del accidente. Nunca recuperó completamente su memoria. Vivió esos años confundido, sabiendo que había perdido algo importante, pero sin poder recordar que... Preguntaba por una mujer de ojos tristes, pero no recordaba su nombre. Mauricio se quedó con todo, con la empresa, con las patentes, con el reconocimiento. Borró el nombre de Roberto de la historia oficial de la compañía. Rodrigo apenas podía respirar. Mi madre sabe que usted... No. Cristina negó con la cabeza. Guadalupe desapareció después del accidente. Yo traté de encontrarla, pero era como si se hubiera evaporado. Ahora entiendo por qué. Estaba embarazada de Roberto, embarazada de ti. Sacó el último documento del sobre, una prueba de paternidad. Después de que tu caso se volvió público, después de ver tus fotos en todas las noticias, supe inmediatamente quién eras. El parecido es innegable. Contraté investigadores privados, conseguí muestras de ADN. Todo legal, todo documentado. Los resultados son concluyentes. Puso el papel frente a Rodrigo. Las palabras bailaban frente a sus ojos llorosos. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Rodrigo, dijo Cristina, tomando sus manos entre las suyas. Tú eres el hijo de Roberto Montes. Eres el heredero legítimo de la mitad de esa empresa, la mitad que le correspondía a tu padre, la mitad que Mauricio te robó antes de que nacieras. Por ley, por sangre, por justicia, parte de Ibarra Automotive es tuya. El silencio en la oficina era absoluto. Todos los presentes procesaban la magnitud de la revelación. Esto cambiaba todo. Ya no era solo una apuesta. Ya no era solo orgullo o palabras dichas en un momento. Era justicia. Era restaurar lo que había sido robado.
Era corregir una injusticia de décadas. Rodrigo salió de la oficina en estado de shock. Manejó a su casa sin recordar el camino. Entró y encontró a su madre en la cocina, preparando la cena con movimientos lentos, cansados. «Mamá», dijo, su voz sonando extraña incluso para sí mismo, «necesito que me cuentes sobre Roberto Montes». Guadalupe dejó caer el cuchillo que sostenía. El sonido del metal contra el piso de azulejo resonó como campana. Se volteó lentamente, su rostro perdiendo todo color, convirtiéndose en máscara de terror y tristeza acumulada. ¿Cómo sabes ese nombre?», susurró. «Su viuda vino a verme. Trajo pruebas, mamá, ¿es verdad? ¿Es mi padre?». Guadalupe se desmoronó, literalmente se dejó caer al piso, sollozando con una intensidad que asustó a Rodrigo. Él se arrodilló junto a ella, abrazándola mientras su cuerpo temblaba con décadas de secretos, liberándose finalmente. «Sí», admitió entre sollozos que le salían de un lugar profundo. «Sí, Roberto era tu padre, mi amor, mi vida, el único hombre que me hizo sentir vista, valiosa. Trabajábamos juntos, nos enamoramos. Era casado, pero iba a divorciarse. Estábamos planeando un futuro juntos». Se limpió la cara con las manos temblorosas. «Entonces vino el accidente. Dicen que fue un coche que lo sacó del camino y huyó. Pero yo siempre supe. Mauricio lo descubrió todo. Mauricio estaba robando dinero de la empresa y Roberto lo había descubierto. Iba a denunciarlo. El accidente fue muy conveniente para Mauricio». «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó Rodrigo. Su propia voz quebrada. «Porque tenía miedo», admitió ella. Las palabras saliendo como confesión en iglesia. «Miedo de que no me creyeras, miedo de que Mauricio nos destruyera si yo intentaba reclamar algo. Él me amenazó, me dijo que si hablaba, me culparía del accidente, que usaría su dinero para meterme a la cárcel. Pensé que era mejor desaparecer, criar a mi hijo lejos de todo ese veneno. Pensé que protegerte era mantenerte ignorante». Rodrigo la abrazó más fuerte. «Mamá, nunca fue una carga. Y papá estaría orgulloso, no de la empresa o el dinero, sino de que hicimos lo correcto, de que defendimos nuestra dignidad sin saber que también estábamos defendiendo su memoria». El caso legal se transformó completamente. Ya no era solo sobre una apuesta en una noche de arrogancia. Era sobre justicia histórica. Era sobre restaurar lo que había sido robado. Era sobre corregir décadas de mentiras. Los abogados de Rodrigo presentaron todas las pruebas de ADN que confirmaban la paternidad de manera irrefutable, los documentos médicos que probaban el estado mental disminuido de Roberto cuando firmó los contratos que dieron control a Mauricio, los testimonios de ex empleados que recordaban el romance entre Roberto y Guadalupe, las evaluaciones financieras que mostraban las irregularidades que Roberto había descubierto. Los medios enloquecieron. La historia se volvió más grande de lo que nadie había imaginado. No era solo el mecánico humilde contra el millonario arrogante. Era el hijo robado reclamando su herencia. Era justicia retrasada finalmente llegando. Mauricio se desmoronó. Su estrategia legal completa se vino abajo. Ya no podía argumentar que la apuesta no era seria, cuando la evidencia mostraba que, legalmente, Rodrigo tenía derecho a parte de la empresa de todos modos. Su imperio, construido sobre mentiras, traiciones y posiblemente hasta intento de homicidio, comenzó a colapsar como castillo de naipes. Los inversores huyeron en masa, las acciones se desplomaron. La junta directiva, temiendo responsabilidad legal, lo expulsó de su propia empresa. Las demandas se acumulaban, no solo de Rodrigo, sino de docenas de otras víctimas que finalmente encontraron valor para hablar. El juicio final fue transmitido en vivo. Visto por más de 20 millones de personas simultáneamente, el juez, una mujer de 60 años con reputación de incorruptible, escuchó todos los argumentos. Cuando llegó el momento del veredicto, el silencio en la corte era absoluto. «He revisado toda la evidencia presentada», dijo con voz clara y firme. «Las pruebas son abrumadoras. Rodrigo Santana Velázquez es, sin lugar a dudas, hijo biológico de Roberto Montes, socio fundador de Ibarra Automotive. Como tal,
tiene derecho legal a heredar la participación de 50% que correspondía a su padre en la empresa. Hizo una pausa, mirando directamente a Mauricio. Además, la evidencia sugiere fuertemente que el señor Ibarra obtuvo control de esa participación mediante fraude, aprovechándose del estado mental disminuido del señor Montes después del accidente, las irregularidades financieras documentadas, las amenazas testificadas contra la señora Velázquez y las circunstancias sospechosas del accidente original serán referidas a la Fiscalía para Investigación Criminal. La corte estalló en murmullos. El juez golpeó su mazo. Orden además, respecto a la apuesta pública realizada por el señor Ibarra, considero que constituyó un contrato verbal válido, realizado públicamente, documentado en video, con testigos múltiples. Por lo tanto, ordeno la transferencia de la totalidad de las acciones del señor Ibarra en Ibarra Automotive Industries al señor Santana Velázquez. El martillo cayó. Caso cerrado. Mauricio intentó apelar, pero cada instancia superior confirmaba el veredicto. En 6 meses, todos los recursos legales estaban agotados. Rodrigo Santana Velázquez, el mecánico de 28 años que vivía en las afueras, se convirtió oficialmente en dueño del 100% de Ibarra Automotive Industries. Pero cuando llegó el momento de tomar posesión de la empresa, cuando los abogados pusieron frente a él todos los documentos para firmar, Rodrigo hizo algo que nadie esperaba, algo que ni sus propios abogados entendían. «No quiero destruir lo que mi padre construyó», dijo en una conferencia de prensa improvisada, su voz firme pero emocionada. Roberto Montes fundó esta empresa con una visión. Quería crear algo que durara generaciones, que diera empleo digno, que contribuyera a México. Mauricio pervirtió esa visión, la convirtió en herramienta de explotación, pero la visión original aún puede salvarse. Miró directamente a las cámaras. Voy a reestructurar completamente Ibarra Automotive. Los salarios van a aumentar inmediatamente en 30% para todos los trabajadores de piso. Las jornadas laborales se reducirán a las legales, sin horas extras forzadas. Se implementará participación de utilidades real. Los trabajadores tendrán voz en las decisiones de la empresa. Vamos a probar que una compañía puede ser exitosa sin explotar a su gente. Y cumplió cada palabra. En los siguientes meses, Ibarra Automotive se transformó radicalmente. Los sueldos aumentaron, las condiciones mejoraron dramáticamente, se implementaron programas de capacitación, se creó guardería para hijos de trabajadores, se ofreció seguro médico privado como prestación. La empresa dejó de ser un símbolo de explotación para convertirse en ejemplo de justicia laboral. Productividad aumentó, empleados motivados, bien pagados, con tiempo para sus familias, trabajaban mejor, la calidad de los productos mejoró, las quejas de clientes disminuyeron, y contrario a las predicciones de los expertos que decían que salarios justos destruirían la rentabilidad, las ganancias se mantuvieron estables, simplemente distribuidas de manera más equitativa. Mauricio, mientras tanto, enfrentaba cargos criminales por fraude, malversación de fondos y conspiración. La evidencia de sus décadas de abusos era abrumadora. Perdió su mansión, embargada para pagar deudas y demandas, perdió sus carros de lujo, subastados, perdió su estatus, sus amistades de conveniencia evaporándose cuando ya no tenía poder. La Ferrari roja fue comprada en subasta por un coleccionista anónimo que inmediatamente la donó al Museo de Historia Mexicana con una placa de bronce que decía: «El carro que perdió una apuesta, pero enseñó una lección sobre humildad, donado en honor a todos los trabajadores que resisten la arrogancia del poder con dignidad». Rodrigo usó parte de su nueva fortuna para asegurarse de que su madre recibiera la mejor atención médica posible. Guadalupe fue ingresada en el mejor hospital privado de la ciudad. Recibió tratamientos de última generación para su diabetes. En 6 meses, su salud mejoró dramáticamente, ganó peso, recuperó energía, volvió a sonreír con libertad. «¿Por qué nunca me dijiste sobre papá?», le preguntó Rodrigo una noche, sentado junto a su cama en una habitación privada con vista a los jardines del hospital.
¿Por qué cargaste con ese secreto durante 30 años? Guadalupe tomó su mano, sus ojos llenándose de lágrimas, pero esta vez de alivio, no de dolor. Porque tenía miedo, mijo, miedo de que no me creyeras, miedo de que Mauricio nos destruyera, miedo de que descubrieras que tu padre no te abandonó por elección, sino porque le robaron su memoria, su vida, su futuro. Pensé que era mejor que crecieras sin esa carga, sin saber que habías sido robado de una vida diferente. Mamá, dijo Rodrigo con firmeza, nunca fue una carga, y ahora sé que todo tenía un propósito. Si hubiera crecido rico, quizás habría sido como Mauricio. Crecer pobre me enseñó empatía, me enseñó el valor del trabajo, me enseñó a no medir a las personas por su dinero. Papá estaría orgulloso de cómo me criaste. Los meses siguieron pasando. La historia de Rodrigo se volvió leyenda, no solo en México, sino internacionalmente. Libros se escribieron analizando el caso desde perspectivas legales, sociológicas, económicas. Documentales se produjeron. Una película de Hollywood compró los derechos, aunque Rodrigo donó el dinero completo a organizaciones de trabajadores. Pero él mantuvo la simplicidad que definía su carácter. Seguía viviendo en una casa modesta, aunque ahora sin preocupaciones económicas y con las reparaciones necesarias hechas. Seguía manejando su Datsun, aunque ahora podía comprar cualquier carro del mundo. Lo mantenía como recordatorio sagrado de dónde venía y por qué las cosas materiales nunca definirían su valor como persona. Un año después de aquella noche que cambió todo, Rodrigo organizó un evento especial en las instalaciones de Ibarra Automotive. Invitó a todos los trabajadores, desde los que limpiaban las oficinas hasta los ingenieros de más alto nivel. No fue en una mansión de Polanco, fue en el patio principal de la fábrica, decorado con banderas y luces, con tacos de todos los tipos, música de mariachi en vivo y un ambiente de genuina celebración. Quiero agradecerles, dijo frente a todos, su voz amplificada por bocinas, pero su tono permaneciendo humilde. No solo por su trabajo, sino por creer que esta empresa podía ser diferente, por darme la oportunidad de demostrar que el éxito no tiene que construirse sobre el sufrimiento de otros. Mi padre, Roberto Montes, fundó esta empresa con la visión de crear algo que durara generaciones. Mauricio pervirtió esa visión, pero juntos, todos nosotros la hemos restaurado. Los aplausos fueron ensordecedores. Algunos lloraban abiertamente, liberando años de frustración acumulada convertida finalmente en esperanza. Entre la multitud estaba una mujer joven llamada Elena Ruiz, ingeniera mecánica de 32 años. Había comenzado en la empresa justo cuando Rodrigo tomó el control. Había sido una de las más escépticas al principio, habiendo trabajado en suficientes corporaciones para saber que los discursos bonitos raramente se traducían en acciones reales. Pero mes tras mes había visto cambios tangibles. Rodrigo realmente consultaba con los empleados antes de tomar decisiones importantes, realmente escuchaba sus preocupaciones en las juntas abiertas mensuales que había implementado, realmente implementaba sus ideas cuando tenían mérito, no era performance, era genuino. Después del evento, Elena se acercó a Rodrigo, quien estaba ayudando a limpiar las mesas, rechazando la ayuda del personal de limpieza porque todos trabajamos en equipo aquí. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó ella con timidez que no era característica de su personalidad normalmente directa. Claro, respondió él tomando un taco de carnitas de uno de los platos que quedaban. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber simplemente tomado el dinero y vendido la empresa? Podrías estar en una playa en algún lugar del Caribe, sin preocupaciones, viviendo de rentas. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa cansada, de quien conoce el peso de la responsabilidad. Todos los días me levanto cansado. Dirigir una empresa es agotador. Son 1000 decisiones diarias. Hay problemas constantes, clientes molestos, proveedores complicados, regulaciones cambiantes. Pero no, nunca me arrepiento, porque cada día que vengo aquí veo caras como la tuya. Veo gente que puede pagar sus rentas sin angustia. Veo padres que pueden llevar a sus hijos al doctor sin decidir entre medicina o comida. Veo personas que pueden dormir tranquilas. Eso vale más que cualquier playa.
Elena asintió, sintiendo algo cálido expandiéndose en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. En los meses siguientes, se encontrarían más seguido. Primero por trabajo, discutiendo proyectos de nuevos diseños de motores más eficientes. Luego por café en la cafetería de la empresa, hablando de cosas que no tenían nada que ver con pistones y presupuestos, y eventualmente, por cenas que se extendían hasta tarde en restaurantes modestos, donde descubrían que tenían más en común de lo que habían imaginado. Elena también venía de orígenes humildes. También había tenido que trabajar 2 empleos para pagar su universidad. También conocía el sabor amargo de la humillación por no tener dinero. Y en Rodrigo encontró algo raro. Un hombre con poder que no lo había corrompido, que recordaba de dónde venía, que usaba su posición para elevar a otros en lugar de pisarlos. 2 años después de aquella carrera que cambió todo, Rodrigo y Elena se casaron. Fue una boda sencilla pero hermosa. En el mismo parque público donde había sido el evento de agradecimiento a los empleados, los invitados eran trabajadores de todos los niveles. Amigos del barrio donde Rodrigo había crecido, gente común que llenaba el espacio con amor genuino. No había celebridades buscando fotografías para publicar, no había políticos calculando ángulos de popularidad, solo personas que realmente querían celebrar la unión de 2 personas que los habían inspirado a creer que el mundo podía ser diferente. Guadalupe, ahora completamente recuperada y saludable, bailó con su hijo la pieza tradicional madre-hijo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras se movían al ritmo de la música. «Tu padre estaría tan orgulloso», le susurró al oído mientras bailaban. «No solo por lo que lograste, sino por cómo lo lograste. Con dignidad, con bondad, con ese corazón enorme que heredaste de él». «Y de ti, mamá», respondió Rodrigo. «De ti aprendí a resistir. De ti aprendí que la pobreza económica nunca significa pobreza de espíritu». Mauricio Ibarra cumplió 5 años de prisión por sus crímenes financieros. La cárcel le quitó la arrogancia como lijadora, quitando barniz, compartir celda con personas que había despreciado toda su vida, realizar trabajos manuales, comer comida institucional. Todo contribuyó a una transformación que nadie había anticipado. Cuando salió en libertad condicional, era un hombre diferente, el cabello perfectamente peinado, ahora tenía canas desordenadas, el cuerpo atlético mantenido con entrenadores personales, ahora era más delgado, marcado por la edad. Los ojos fríos y calculadores ahora mostraban algo parecido a humildad. Buscó a Rodrigo, esperando odio o rechazo, preparado para cualquier cosa, excepto lo que recibió «necesito trabajar». Dijo simplemente: «He perdido todo. Mi familia me dio la espalda. Mis amigos eran realmente empleados. No tengo habilidades reales. Pasé mi vida administrando el trabajo de otros sin saber realmente hacer nada con mis propias manos». Rodrigo lo observó por un largo momento. Vio al hombre que lo había humillado públicamente, al hombre que había robado la herencia de su padre, al hombre que posiblemente había orquestado un accidente que destruyó vidas. Sentir odio habría sido fácil, justificado incluso, pero también vio a un hombre quebrado, genuinamente arrepentido, buscando redención de la única manera que sabía. «Todos merecen una segunda oportunidad», dijo finalmente, «pero las segundas oportunidades vienen con humildad. No puedo darte un puesto ejecutivo, no puedo ponerte en posición de poder sobre otros, pero puedo darte trabajo honesto». Le ofreció un trabajo en el taller de mantenimiento de la empresa, no como supervisor, sino como asistente de mecánico, salario básico, horario normal, sin privilegios especiales. Mauricio aceptó sin negociar, y por primera vez en su vida, trabajó con sus propias manos. Aprendió lo que significaba el sudor en la frente, aprendió el valor del trabajo honesto, aprendió a ver a los trabajadores como personas en lugar de recursos. No fue fácil. Los primeros meses fueron humillantes. Sus antiguos empleados lo veían con mezcla de satisfacción y lástima. Algunos lo trataban con crueldad, devolviéndole años de humillaciones. Pero gradualmente, a medida que demostraba que su cambio era genuino, que realmente estaba aprendiendo humildad, las actitudes comenzaron a suavizarse. Aunque nunca recuperaría su fortuna ni su estatus,
Mauricio encontró algo más valioso: paz. La paz de dormir tranquilo sin guardar secretos oscuros, la paz de ganarse honestamente cada peso, la paz de saber que estaba, finalmente, pagando por sus errores de manera tangible. El Datsun 1972 nunca fue vendido ni jubilado. Rodrigo lo mantuvo impecable, mejor mantenido ahora que tenía recursos para conseguir cualquier pieza necesaria. De vez en cuando, usualmente los domingos, lo sacaba a pasear por las mismas calles donde había ocurrido la carrera que cambió todo. Elena lo acompañaba siempre, y juntos recordaban cómo un momento de valentía había cambiado no solo sus vidas, sino las vidas de miles de personas. A veces llevaban a pasear a su hijo recién nacido, Roberto, nombrado así en honor al abuelo que nunca conoció, pero cuyo legado ahora protegía. Los niños del barrio donde Rodrigo había crecido conocían la historia como leyenda. La contaban con el fervor de quien relata un mito fundacional. «¿Viste ese carro café?», decían señalando cuando Rodrigo pasaba, sus voces llenas de reverencia. «Ese es el carro que venció a un millonario. Ese es el carro que demostró que lo viejo puede ser más valiente que lo nuevo, que lo humilde puede vencer a lo arrogante, que la dignidad vale más que el dinero». Y Rodrigo, escuchando esos comentarios desde su ventana abierta, sonreía, no por orgullo egoísta, sino porque sabía que la lección había trascendido el momento individual. No se trataba del carro, nunca se había tratado del carro específicamente. Se trataba de dignidad, de no permitir que otros definieran tu valor basándose en tu cuenta bancaria, de levantarse cuando te tumban, de correr la carrera incluso cuando todos creen que vas a perder, de demostrar que el valor de una persona nunca, jamás, se mide por lo que tiene, sino por lo que hace con lo que tiene. 5 años después de la carrera, Ibarra Automotive había triplicado su valor bajo el liderazgo de Rodrigo, precisamente porque los trabajadores motivados, respetados y bien pagados producían mejor trabajo. Otras empresas comenzaban a imitar el modelo, el concepto de capitalismo consciente, que antes era mera teoría académica, ahora tenía un caso de estudio concreto y exitoso. Rodrigo fue invitado a hablar en universidades, en conferencias empresariales, en programas de televisión. Siempre rechazaba cortésmente, prefiriendo que su trabajo hablara por él, pero ocasionalmente aceptaba hablar en escuelas públicas de colonias pobres, lugares que le recordaban su propia infancia. No les voy a mentir diciéndoles que todo es posible con solo trabajar duro. Les decía a los estudiantes que lo miraban con ojos esperanzados. El mundo no es justo. La pobreza no es falta de esfuerzo. Hay sistemas injustos que necesitan cambiar. Pero lo que sí puedo decirles es esto: nunca permitan que nadie los haga sentir menos por tener menos. Su dignidad no se compra, su valor no se mide en pesos. Y cuando llegue su momento, cuando tengan que decidir entre agachar la cabeza o defender lo que es correcto, recuerden que a veces, solo a veces, la valentía es recompensada. 15 años después de aquella noche que cambió todo, Rodrigo Santana Velázquez estaba en su oficina, una oficina que había diseñado deliberadamente para no parecer intimidante, sin escritorio masivo de caoba, sin sillón de cuero que costaba más que el salario mensual de un trabajador, solo una mesa normal, sillas cómodas, paredes decoradas con fotografías de los empleados y sus familias. Estaba revisando reportes financieros cuando su hijo mayor, Roberto, entró corriendo con la energía caótica de sus 10 años. Tenía los mismos ojos curiosos que Rodrigo había tenido a su edad, la misma inclinación de cabeza cuando pensaba en algo. «Papá, el abuelo dice que mañana me va a enseñar a cambiar el aceite del Datsun. ¿Puedo?», preguntó con emoción que hacía que las palabras se atropellaran. Rodrigo levantó la vista de los papeles financieros, sintiendo cómo su corazón se expandía con amor. «¿Le preguntaste a tu mamá? Ella dijo que si tú dices que sí, entonces sí. Entonces sí, pero con una condición importante». «¿Cuál?». El niño lo miraba con seriedad que contrastaba cómicamente con su edad. «Que cuando ese carro sea tuyo, cuando yo ya sea tan viejo que ya no pueda manejarlo, lo cuides como yo lo cuidé, como el abuelo Roberto lo cuidó antes que yo,
porque ese carro no es solo metal, caucho y motor, es memoria viva, es dignidad preservada, es la prueba de que las cosas valiosas no siempre brillan en el exterior, pero siempre resisten cuando se les cuida con amor. El niño asintió con seriedad, que parecía entender el peso de esas palabras más allá de su edad. Lo prometo, papá, lo voy a cuidar tanto como tú, y cuando yo tenga hijos les voy a contar la historia de cómo este carro le ganó a una Ferrari y cambió todo. Esa noche, como hacían casi todos los domingos, Rodrigo manejó el Datsun hasta un mirador en las afueras de la ciudad. Elena lo acompañaba, como había hecho durante todos esos años, su presencia tan natural como respirar. Las luces de la Ciudad de México se extendían ante ellos como constelación terrestre, millones de historias brillando simultáneamente. «¿En qué piensas?», preguntó ella, recostando su cabeza en su hombro con familiaridad que solo dan los años compartidos. «En todo y en nada», respondió él, su voz suave en el silencio de la noche. «En lo fácil que hubiera sido rendirme aquella noche, en todas las veces que pude haber dicho no, en lo diferente que sería todo si hubiera elegido la humillación sobre la dignidad, y en lo profundamente agradecido que estoy de haber dicho sí, de haber corrido esa carrera, de haber defendido lo que era correcto, incluso cuando parecía imposible. ¿Volverías a hacerlo, sabiendo todo lo que vino después, las demandas, el estrés, la responsabilidad de miles de empleados?» Rodrigo no dudó ni un segundo. Su respuesta fue inmediata, segura, sin espacio para arrepentimiento. Cada vez, 1 y 1000 veces, 10.000 veces, si fuera necesario. Y mientras el motor del viejo Datsun ronroneaba suavemente en el silencio de la noche, como canción de cuna mecánica, Rodrigo entendió algo fundamental que la mayoría de las personas nunca comprenden. Las carreras más importantes de la vida nunca se tratan realmente de llegar primero a una meta arbitraria. Se tratan de tener el coraje de arrancar el motor cuando todos esperan que te quedes parado. Se tratan de defender tu dignidad cuando es infinitamente más fácil agachar la cabeza y aceptar tu lugar asignado. Se tratan de demostrar que el valor de una persona nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna métrica, se mide por lo que tiene en su cuenta bancaria, sino por lo que hace con lo que tiene, por cómo trata a otros, por si usa su poder para elevar o para aplastar. Y en ese sentido, Rodrigo Santana Velázquez había ganado mucho más que una empresa aquella noche bajo las luces de Polanco. Había ganado la prueba viviente de que los milagros existen, pero solo para aquellos lo suficientemente valientes como para conducir hacia ellos. Incluso en un carro viejo, oxidado, humilde, con motor de más de 50 años, había ganado la prueba de que David realmente puede vencer a Goliat, no con magia ni suerte, sino con preparación, conocimiento, valentía y la negativa absoluta a aceptar que el orden establecido es inevitable. El Datsun seguiría rodando. La historia seguiría contándose, y en cada repetición, en cada niño que escuchara sobre el mecánico que venció al millonario, se plantaría una semilla, la semilla de la idea de que el mundo no tiene que ser como es, que la justicia es posible, que la dignidad puede prevalecer, que a veces, solo a veces, cuando corres tu propia carrera en tus propios términos, con tu propio vehículo bien mantenido y tu corazón lleno de valentía, puedes cambiar no solo tu destino, sino el destino de miles.